Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer, por su gracia y para su gloria y su honra. Esta es una iglesia de habla inglesa localizada en la ruta 60 desde el pueblo de Vermilion hacia el pueblo de Wakeman. Y allí usted puede ir y visitarnos si no tiene una iglesia local donde asistir como hijo de Dios, o prefiere o quiere buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Allí es una iglesia que usted va a encontrar la palabra de Dios enseñada desde la palabra de Dios y va a recibir el amor de Dios conforme a la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a regresar a los devocionales sobre Salmo 91. Ya hablamos en el devocional anterior sobre el versículo 1 de ese salmo y permítame leerlo nuevamente. Versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hablamos detalladamente de lo que en realidad implica este versículo, de lo mucho que podemos aprender y que podemos recibir cuando detallamos, cuando hacemos un análisis radiográfico de lo que es este versículo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Y hablamos del lugar de refugio donde el creyente puede encontrar seguridad, protección, puede encontrar, como dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, encontrar descanso, encontrar un lugar donde va a estar seguro, al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y permítame hacer una pequeña discreción ahora, pero relacionada con el tema de morar, de habitar al abrigo del Altísimo. Los judíos celebraban al menos 6 fiestas, celebran todavía 6 fiestas o más ordenadas por Dios. Son las siguientes: la fiesta de la Pascua, que nosotros también practicamos los creyentes, que es celebrar el día que Jesús tuvo su cena con los discípulos antes de ir a la cruz a ser crucificado. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés o de las 50 semanas, como nosotros conocemos desde la fiesta de Pentecostés de 50 semanas, fiesta de la trompeta, que es el día que Jerusalén o que Israel celebra su primer día del año, el día de la propiciación, que es el tipo también el día más sagrado, el día profundamente más sagrado para ellos, y el día o la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos es la que quiero hablar por ustedes un momento y leer. En esta fiesta los judíos tienen que habitar por 8 días, como dijimos, una fiesta ordenada por Dios, en Sukkot o tabernáculo, pequeños refugios temporeros, Los preparan aún viviendo en Israel o fuera de Israel, fuera de sus casas, en el patio de sus casas o en los techos de sus casas, y durante 8 días habitan o residen en ese pequeño tabernáculo que ellos tienen que preparar con cosas, elementos de la naturaleza, incluyendo el techo, hojas de palmera. Bien, y habitan ahí por 8 días durante esas fiestas. Y vamos a ver de lo que es la implicación de esas fiestas. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículos 39 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también de reposo. Haréis fiesta por Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será también de reposo. O sea que la fiesta duraba 7 días y un octavo día que también se consideraba de reposo. Permítame rápidamente explicarme. Los judíos celebran el sábado o el día de reposo, donde no pueden hacer muchas actividades, solamente aquellas permitidas por lo que, entendiendo ellos, la ley le permite, o la ley de Moisés le permite. Pero también había días de reposo adicionales que eran establecidos, por ejemplo,
como en esta fiesta de tabernáculos. El primer día de la fiesta se considera un día de reposo, el octavo día de la fiesta un día de reposo, pero con la diferencia que no tenían las mismas limitaciones que el día sábado de reposo que ellos practican más estrictamente. Dice el versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los rayos y de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En el mes séptimo, estatuto perpetuo, y todavía lo celebran los judíos como las otras fiestas que le mencioné anteriormente en Israel, y aún los judíos estando fuera de Israel. ¿Y por qué traigo este tema? Y más adelante tengo 2 razones para traerlas, ¿verdad? Pero esta es la primera razón, o la primera intención. El grupo terrorista Hamas, cuando atacó en Israel por sorpresa, ¿bien?, cruzando la frontera de la Franja de Gaza con Israel, el día que hizo ese ataque fue el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Los judíos estaban celebrando su fiesta de los tabernáculos, específicamente el octavo día. Y fue en ese día que los terroristas de Hamas entraron a Israel y acabaron, mataron, liquidaron, asesinaron discriminadamente a más de por lo menos 1.300 judíos, niños, ancianos, incluidos entre ellos. Fueron a donde un lugar cercano que se estaba celebrando por los jóvenes, el festival o un festival de la paz allí, cerca de la Franja de Gaza, y allí acribillaron a por lo menos 200 personas. Y fue en ese día que sucedió lo que hizo el grupo terrorista de Hamas. Más de 1.300 personas fueron asesinadas indiscriminadamente y cruelmente por este grupo de Hamas, intencionalmente, con el propósito de causar, primero, dolor por las muertes, segundo, temor, miedo por lo que ellos están y todavía querían provocar, que es temor en la ciudadanía de Israel. El problema que vemos ahora es que también vemos grupos que apoyan a Hamas, que quieren ver a veces a Israel como lo que están provocando una crisis humanitaria en Gaza, porque ahora Israel tiene el derecho a defenderse y defenderse de los enemigos que entraron y atacaron a su gente en su territorio. Eso es un derecho en ley para hacer. Y claro, usted quizás no entiende que los terroristas de Hamas, que son también el gobierno en la Franja de Gaza, donde se esconde entre la población civil, donde tienen sus lugares de lanzar sus cohetes entre la población civil. O sea que para ellos la población civil es un escudo contra los que vayan a atacarlos. Son escudos humanos la población civil. Y en realidad lo que está sucediendo es que para Israel poder atacar y defenderse del grupo terrorista que los ha estado atacando por años, tienen que entrar y tienen que lanzar sus bombas sobre esos lugares donde están los terroristas. Nadie le gusta ver muertes de niños, muertes de mujeres, muertes de hombres, todo lo que está sucediendo tampoco en Gaza. Pero los culpables no son el pueblo de Israel ni los soldados de Israel. Los culpables son los mismos, los terroristas, grupo de Hamas. Primero porque habitan entre ellos, se esconden entre ellos, tienen túneles que corren entre ellos. Y segundo porque tampoco les permiten salir de la ciudad de Gaza mientras los puedan utilizar como escudo humano. Eso se los dejo a ustedes ahí para que busquen, para que lean, para que oigan, para que entiendan lo que está sucediendo. Seguimos con el versículo 42. En tabernáculos haréis 7 días, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan, porque vuestros descendientes, que en tabernáculos yo hice habitar a los hijos de Israel
cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el propósito de hacer que los judíos practicaran la fiesta de habitar en 7 días en pequeños tabernáculos a la intemperie, fuera de su lugar de residencia donde habitan originalmente? Primero, hacerle recordar al pueblo de Israel, a los que ahora son el pueblo de Israel, a los descendencia del pueblo de Israel, de los israelitas, bien, que Jehová durante 40 años, mientras ellos estuvieron caminando por el desierto, que Dios los iba guiando por el desierto, Jehová los protegió, Jehová los cuidó, Jehová les proveyó, Jehová guió sus pasos y sus caminos. Vivir en ese temporero refugio preparado por manos, ¿verdad? Y con elementos frágiles para hacer las paredes y aún el techo, es recordar cómo Dios protegió a Israel, a cada uno de ellos durante los 40 años que ellos estuvieron caminando por la tierra o por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Fíjense cómo dice el salmista, Salmo 105, versículos 38 y 39, que recoge esta idea. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. Mientras el pueblo de Israel, aún acabando de salir de Egipto y llegando antes de cruzar el Mar Rojo, y después durante los 40 años, al pueblo de Israel le acompañamos una columna de nubes durante el día y de noche era una columna de fuego. Una columna de fuego. Una columna de nube durante el día, una columna de fuego. Y dice así el salmista, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. En realidad, durante esos 40 años, ellos habitaron en casetas, en tabernáculos, en lugares temporeros preparados que tenían que montar y desmontar según se iban moviendo. Pero la realidad era que habitaban bajo la cubierta de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios durante esos 40 años. Durante esos 40 años. Fíjese cómo dice el autor, Pablo, el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 1. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo se refiere a esa experiencia del pueblo judío durante los 40 años cuando fueron caminando por el desierto. Ellos no era que el tabernáculo temporero que habían preparado los protegiera, no. Es que Dios los estaba cubriendo con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, en todo tiempo, en todo momento. Fíjese cómo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 2 y versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios estará contigo y nada te ha faltado. El libro de Nehemías, el profeta escribió el 9:21, Nehemías capítulo 9 y versículo 21, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Durante 40 años habitaron bajo la cubierta de Dios, protegidos por Dios, cuidados por Dios, guiados por Dios. Nada les faltó, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos aún no se envejecieron, no se hincharon sus pies, sus zapatos tampoco se envejecieron. Ese es el Dios bajo el cual habitamos, bajo el cual nosotros, como dice el salmista en el versículo 1, habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el mismo Dios que así protegió y cuidó y guió y todavía cuida y guía y protege al pueblo de Israel. El mismo Dios, el Altísimo, como lo llama el salmista, el Omnipotente, el Shaddai, como lo llama el salmista, y vamos adelante, vamos a ver qué nombre más, qué otro nombre usa, refiriéndose a Jehová o a Dios, ¿bien? Ese es el Dios bajo el cual usted y yo tenemos que buscar abrigo,
tenemos que buscar la sombra. Si usted en el día de hoy todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador y no le ha recibido como Señor y Salvador, hoy es un buen día para buscar refugio, para buscar dónde recibir descanso, dónde recibir protección, dónde recibir su necesidad primaria, que es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Ora a Dios allí donde usted está y pídale que le perdone por sus pecados, que usted está de acuerdo que es pecador y que necesita recibir al Señor, a Dios, perdón, a Jesús como Señor y Salvador. Padre, gracias por tus palabras, Señor. En tus manos las dejo, Señor. Obra para que sea, Señor, para tu gloria y tu honra, para salvación de aquellos que no conocen a Cristo, para conciliación de aquellos que estén alejados del Señor Jesús, para que puedan regresar a su lugar único de refugio, que es bajo tu sombra, al abrigo tuyo. Y te ruego por aquellos que somos tus hijos, Padre amado, que necesitamos consagrarnos más para vivir bajo tu sombra y a tu abrigo. Señor, gracias. Por el nombre de Jesús oramos. Amén.